al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Bienvenidos, amados hermanos. En esta oportunidad damos gracias a nuestro Dios porque Él ha sido bueno con cada uno de nosotros, así que la honra y la gloria es para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que damos gracias al Señor por esta oportunidad, ¿verdad? Que tenemos de poder estudiar la palabra del Señor. En esta hora, ¿verdad? Agradezco a nuestro Dios por la vida, por la salud que nos ha dado hasta este momento, ¿verdad? Por la salud que usted tiene también para poder estar escuchando esta transmisión. Queremos siempre, ¿verdad? Saludar a todos los oyentes que nos estarán viendo posiblemente en unas horas o en el momento que puedan, ¿verdad? Ver esta transmisión, que sea de mucha, pero de mucha bendición. Así que, amados hermanos, comenzamos, ¿verdad? Un estudio más, otro martes más para poder estudiar la palabra del Señor. Y qué bueno, ¿verdad? Nuestro Dios que nos permite y nos da la vida para a cada uno de nosotros, para que de alguna manera aprovechemos el tiempo, ya que, ¿verdad? Los tiempos son difíciles en lo que estamos viviendo, pero que en este momento, ¿verdad? Vamos a aprovecharlo esta media hora para poder de alguna forma estudiar la palabra del Señor. Usted que está en casa, usted que va de camino, ponga, ¿verdad?, atención a este estudio para que este estudio sea de mucha, pero mucha bendición para su vida. Así que comenzamos este capítulo 1 del libro de Joel. Hemos terminado un libro maravilloso en el cual comprendimos la misericordia, el amor de Dios para cada uno de nosotros. Y en esta hora comenzamos un libro más. Un libro donde vamos a experimentar una experiencia donde Dios nos enseñará a través de su palabra a poder entenderla y a poder, ¿verdad?, sentir esa misericordia del Señor para con cada uno de nosotros. Así que comenzamos, queridos amigos y hermanos, en este libro maravilloso. Quisiera leer, ¿verdad?, los versículos para poder desarrollar este estudio juntamente con ustedes. Quiero, ¿verdad?, comenzar con el versículo 1 de este libro maravilloso. Dice de la siguiente manera: bienvenidos los que se estarán conectando en esta hora. El versículo 1 de este libro dice así: palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. El versículo 2: oíd esto, ancianos, y escuchad, todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos y vuestras hijas, y a sus hijos y a su hijo a la otra generación. Gloria al Señor. El versículo 4 dice de la siguiente manera: lo que quedó de la oruga lo comió el saltón, y lo que quedó del saltón lo comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. El versículo 5: despertad, borrachos, y llorad, gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque
os es quitado de vuestra boca. El versículo 6. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, y sus dientes son dientes de león, y sus muelas, muelas de león. Gloria al Señor. Qué maravilloso, ¿verdad? Hemos visto y leído estos primeros versículos, donde sin duda alguna, amados hermanos, esto y amigos, ¿verdad? Este capítulo nos dejará una enseñanza grande. Así que es maravilloso poder comprender, para poder dar, ¿verdad?, una breve introducción a lo que es este libro. Algunos comentaristas de la palabra del Señor han llegado, ¿verdad?, a conclusiones que el libro de Joel posiblemente se escribió después del exilio de Babilonia o antes del exilio. No está muy claro, ¿verdad?, en qué tiempo, ya que la única información que la palabra del Señor brinda es que Joel era hijo, dice la palabra del Señor, era hijo de Petuel. Esa, ¿verdad?, es la información que la palabra del Señor nos brinda a nosotros, porque en este libro vamos a encontrar de que no se mencionan reyes, solamente se menciona este libro a los ancianos y a los sacerdotes. Y conforme vayamos estudiando este capítulo, nos vamos a ir dando cuenta cómo el Señor va guiando a este profeta para poder de alguna forma enseñar a lo que es su pueblo y poder llevarlo, ¿verdad?, a una dimensión de arrepentimiento. Y en esta hora vamos a ver, ¿verdad?, lo que dice, y vamos a tratar de aprender de la palabra del Señor. Perdón. Y lo primero que a mí me llama la atención de este capítulo es el versículo 2, donde dice de la siguiente manera: oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? Y el 3 es lo que vamos a agarrar un poco, donde dice: de esto contaréis a vuestros hijos y vuestras hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Vemos que en este versículo estamos viendo algo muy interesante, algo de que el profeta se hacía una pregunta y decía, de lo que estaba aconteciendo en ese momento, él se preguntaba y se hacía esta pregunta: ¿ha acontecido esto? ¿Ha acontecido esto, dice la palabra del Señor, en vuestros días o en los días de vuestros hijos? De alguna manera, ¿verdad?, cosas semejantes posiblemente en la tierra del pueblo del Señor, aquella tierra que un día, aquella tierra que poseyeron cuando salieron de la tierra de Egipto, ¿verdad? Dios les prometió una tierra que iba a fluir leche y miel, una tierra próspera, una tierra donde la agricultura iba a ser una agricultura bendecida por Dios. Ahora está viendo, ¿verdad?, algo que está trastornando lo que es de alguna forma la bendición que Dios había dado al pueblo de Israel. La bendición que Dios había puesto en la agricultura, la bendición que Dios había puesto de alguna forma en lo que era, ¿verdad?, su pueblo. Cuando mirábamos el libro de Oseas, en el libro de Oseas estudiamos, ¿verdad?, de alguna forma el pueblo se había ido en pos de otros dioses, se había ido en pos de confiar en otros pueblos antes que a Dios. Ahora en este libro maravilloso de Joel estamos viendo algo que posiblemente no era tan común en los días de Joel. Por ejemplo, ¿verdad?, le dice: de esto contaréis a vuestros hijos y sus hijos a sus hijos. Esto quiere decir, queridos amigos y hermanos, que de alguna forma es como hoy en día.
Nosotros en el 2021, 2020, hubo una pandemia en la cual usted le va a contar a sus hijos. Nosotros íbamos a la iglesia, pero teníamos que andar cubiertos de la boca. Y algunos tenían que sentarse 6 pies de distancia. Y esto lo vamos a contar a nuestras generaciones. Y esto que estamos viendo también, de alguna forma, el pueblo tenía que contar lo que ellos habían cruzado, lo que ellos habían pasado. Y es de vital importancia saber que lo que nosotros estamos llamados a hacer es a enseñar a nuestros hijos cuando se levantan, cuando andamos en el camino, antes de acostar, la palabra del Señor. Entonces la pregunta es, queridos amigos y hermanos, ¿qué estamos haciendo por nuestras generaciones venideras? ¿Qué estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Qué estamos haciendo para que nuestros hijos sean instruidos en el camino del Señor? En los versículos que continúan hay algo muy interesante y es lo que dice en el versículo 4. Dice de la siguiente manera: lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que el revoltón había quedado. Vemos que en este versículo, queridos amigos y hermanos, en este versículo vemos que hay un animal llamado langosta, llamada revoltón, llamada saltón, y estas 4 animales o insectos que vemos en este capítulo, fueron estos insectos que de alguna manera acabaron, arrasaron con la agricultura, con el trigo, con la cebada, con todo lo que el pueblo de Israel tenía, con todo. Entonces, de alguna forma, hay 2 interpretaciones en la cual se puede enseñar este versículo. Una interpretación puede ser de que esto que acabamos de leer fue literal, en lo cual, ¿verdad?, el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, de alguna forma fue devastada por estas langostas. Por eso el tema de este capítulo 1 dice devastación de la tierra por la langosta. Ahora bien, cuando nosotros vemos estas devastaciones acá, ya en el pueblo del Señor, recordemos lo que pasó al principio, las plagas que el Señor mandó a lo que fue Egipto por la rebeldía, por el faraón no querer dejar ir a su pueblo. Pero el pueblo de Dios estaba cubierto con la mano y la protección de Dios. Su pueblo estaba protegido por él. Su pueblo, ¿verdad?, no sufrió lo que fueron las plagas que fueron mandadas a Egipto. De alguna forma Dios protegió a su pueblo. Ahora bien, ahora estamos viendo lo contrario. Ahora, ¿verdad?, la devastación no fue para lo que era el pueblo de Egipto, sino que ahora era para su pueblo. Ahora era para el pueblo de Dios. Pero vemos, ¿verdad?, algo interesante, queridos amigos. Lo interesante de todo esto es de que la otra interpretación que se le da a este versículo es que, de alguna manera, el castigo que tenía que pasar, el castigo que pasó el pueblo de Israel por lo que fue el pecado, por lo que fue de alguna forma apartarse del camino del Señor, irse en caminos que eran caminos equivocados. Si nosotros vemos a través de la historia, el pueblo fue llevado cautivo a otra nación. Una nación donde ellos no conocían, una nación donde ellos eran extraños, posiblemente con el lenguaje, con las culturas que la otra nación tenía, y eran esclavos. Al principio Dios los sacó de la esclavitud
pero luego ellos vuelven a una esclavitud donde ellos mismos buscaron. Por eso que la palabra de Dios nos enseña que hay caminos que al hombre, que a nosotros nos parecen que son caminos rectos, que son caminos buenos, son caminos que nos van a hacer bien a nuestra vida. Pero queridos amigos y hermanos, todo lo que nosotros sembramos vamos a cosechar, dice la palabra del Señor. Ahora bien, cuando vemos este versículo, vemos que el pueblo de Dios iba a tener que pasar el juicio del Señor. Iba a tener que aguantar lo que era la desobediencia que ellos mismos habían de alguna forma llevado, ¿verdad?, en sí mismo, y ahora están recibiendo lo que son las consecuencias que Dios, ¿verdad?, pone el castigo a esta generación desobediente en aquel entonces. Ahora bien, ¿cómo Dios castiga ahora en día a nosotros como su pueblo? ¿Cómo Dios castiga a la humanidad hoy en día? Era como en el Antiguo Testamento. La palabra del Señor habla de un gran día. Habla de un día que Dios vendrá, ¿verdad?, a castigar a aquellos que no obedecieron, a aquellos que no se sujetaron, a aquellos que no y fueron por el camino que Cristo, que nuestro Dios puso delante de nosotros. Por eso en el libro de Josué encontramos donde dice: ahora yo pongo la vida o la muerte delante de ustedes. Escogeos a quién servir. Escogeos. Somos libres nosotros a dónde ir. Somos libres nosotros qué hacer. Somos libres de practicar lo que queramos practicar. Pero recordemos que de todas las cosas que nosotros hagamos acá en la tierra, dice la palabra del Señor, que daremos cuenta delante de nuestro Dios. Así que no estamos absueltos, queridos amigos y hermanos, de un juicio venidero para cada uno de nosotros. La palabra del Señor nos enseña a que nosotros debemos de practicar el bien en todo momento. Quiero continuar leyendo la palabra del Señor. El versículo 5 dice de la siguiente manera, y este es un mensaje también para cada uno de nosotros, donde dice: despertad borrachos y llorad, gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Porque un pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. En este versículo 6, queridos amigos y hermanos, encontramos este pueblo, encontramos un pueblo dormido. De la misma forma que la iglesia hoy en día pueda ser de que algunos cristianos estén durmiendo, algunos cristianos estén de alguna forma conformados a este mundo, conformados a las riquezas de este mundo, conformados a lo que este mundo nos ofrece. Por eso la palabra del Señor dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Día a día nosotros debemos de tratar la manera de llevar de alguna forma la vida que Dios quiere que nosotros llevemos en este mundo. No es tiempo nosotros, queridos amigos y hermanos, de estar dormidos espiritualmente, de estar de alguna forma soñando, durmiendo espiritualmente hablando. Por eso el pasaje decía: despertad, oh borrachos. Tal vez aplicando esto a nuestra vida, nosotros podamos decir: nosotros no tomamos vino, no bebemos, no tomamos. Pero cuando habla la palabra del Señor, cuando habla en la espiritualidad que abarca nuestra vida espiritual, dice que nosotros cuando
nos enfocamos en las cosas de este mundo, en las cosas que el mundo nos ofrece, estamos de alguna manera bebiendo el vino que este mundo nos ofrece. Y estamos, ¿verdad? Nuestra mente está en deleite, nuestra mente está pensando en los placeres, está pensando en el trabajo, está pensando en tantas cosas. Pero que la palabra del Señor nos llama a nosotros a un despertar, nos llama a nosotros de alguna forma a poder levantar nuestra cabeza y poder decir, Señor, aquí estoy, ayúdame porque necesito de ti. Si en esta hora tú necesitas del Señor, busca de Dios, busca al Señor. El Señor está ahí, el Señor está siempre esperando que sus hijos regresen al redil. El versículo 7 habla de esta manera. Asoló mi vid y descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó sus ramas, quedaron blancas. El versículo 8, llora tú como una joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes, ministros de Jehová, están de duelo. El campo fue destruido, enlutóse la tierra, porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, perdiéndose el aceite. En este pasaje, queridos amigos y hermanos, vemos cómo estos insectos, estos animales habían devastado, estas langostas habían de alguna manera destruido lo que era la agricultura de su pueblo, del pueblo de Dios. Pero nosotros nos vamos a preguntar en esta hora, ¿por qué razón tuvo que pasar el pueblo de Dios por estas crisis? ¿Por qué razón tuvo que pasar el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, por esta situación tan desagradable, por esta situación tan posiblemente dolorosa para el pueblo? Porque la agricultura, si nosotros sabemos, para una nación, para un país, es de suma importancia. Y por eso dice que las libaciones se habían quitado de lo que era el pueblo de Dios, porque el pueblo de alguna forma presentaba ofrendas al Señor para poder ser perdonados por los pecados. Ahora nosotros, como pueblo de Dios, que estamos viviendo ya en los días que nosotros estamos, nosotros sabemos que el tiempo que estamos viviendo posiblemente no entendamos cuánto tiempo más tenga que pasar para poder terminarse el mundo y para poder terminarse el pecado y que Cristo, nuestro Redentor, nos dé el galardón que ha prometido a cada uno de nosotros. Por eso me llena de esperanza el versículo donde dice, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, ustedes también puedan estar conmigo. Hay una promesa grande, queridos amigos y hermanos, una promesa donde Dios nos llevará con Él a reinar por 1000 años, dice la palabra del Señor. Y luego el Señor dará una tierra nueva y un cielo nuevo a cada uno de nosotros. La oportunidad es ahora para cada uno. El día es hoy para cada uno de nosotros. El momento en el cual nosotros podamos arreglar nuestra vida no es mañana, no es de aquí a una semana, no es de aquí a un mes, a un año. Es ahora, porque Dios nos da la vida hoy mismo. Vamos a seguir leyendo la palabra del Señor. En el versículo 11, gloria al Señor.
confundidos, labradores, gemid, viñeros por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. El 12 dice, la vid está seca y pereció la higuera, el granado también, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Bendito sea el Señor. En la palabra del Señor, a veces la palabra árboles se refiere a personas, y en este pasaje dice que los árboles del campo se habían secado. ¿Cómo nosotros estamos hoy en día delante del Señor? ¿Será que estamos verdes? ¿Será que estamos en la promesa del Señor? Por delicados pastos me hará descansar. Junto a corrientes de agua, dice la palabra del Señor. La palabra del Señor es maravillosa, queridos amigos y hermanos, donde nos invita a considerar cómo un pueblo fracasó, cómo un pueblo alejado de el Señor tuvo que asumir las consecuencias que ellos mismos eligieron. Ahora, como decíamos al principio, nuestra decisión está en nuestras manos y en las manos del Señor están aquellos que han decidido servirle. En las manos del Señor están aquellos que han decidido afirmarse en su camino. Y lo que está en las manos del Señor, dice su palabra, que nadie lo puede arrebatar, nadie lo puede quitar. El enemigo puede llegar, el enemigo puede querer destruir, porque eso es lo que el enemigo quiere hacer: matar, destruir y robar la bendición a cada uno de nosotros, aquella bendición que Dios ha puesto en nuestras manos, en nuestra vida. Pero el Señor siempre con su poder, con su gracia, con su amor, está con cada uno de nosotros para cuidarnos en todo momento. El versículo 13 dice de la siguiente manera: ceñidos y lamentad sacerdotes, gemid ministros del altar, venid, dormid en cilicio, ministros de mi Dios, porque quitada es la casa de vuestro Dios, la ofrenda y la libación. Aquí hay un llamado especial, un llamado específico para aquellos ministros que trabajan en la obra del Señor. Nosotros somos llamados como pueblo de Dios, como gente que de alguna forma nos preparamos para traer una palabra a la iglesia, a las personas. Pero el Señor nos llama día a día, como dice en la palabra de nuestro Dios en el versículo 13, ceñidos y lamentad sacerdotes, ministros del altar, venid y dormid en cilicio, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. No esperemos que Dios, ¿verdad?, de alguna forma nos haga pasar por momentos de dificultad para poder entender que debemos de santificarnos en su palabra, santificarnos día a día para poder estar listos y preparados para ese gran día que viene. Ese gran día que dice la palabra del Señor, que será un día temible para la humanidad, pero para los que están en Cristo será un día glorioso, será un día maravilloso en el cual vamos a comprender el gran amor del Señor. Vamos a seguir leyendo la palabra del Señor en el versículo 14, dice de la siguiente manera: proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad. ¿A quién tenemos que clamar nosotros? ¿A quién tenemos que acudir nosotros? ¿A quién tenemos que buscar nosotros en nuestra
dificultades? ¿Has pasado un momento posiblemente de la misma manera que el pueblo pasó un momento difícil? ¿Estás pasando en este momento un momento de prueba, un momento difícil en tu vida? ¿Estás pasando un momento de enfermedad? No lo sabemos, no lo sé. Pero aquel que conoce lo que Dios ha puesto en nosotros, ese sabe de qué forma, ese sabe de qué manera nosotros, como sus hijos, tenemos necesidad. Y lo primero que invita este versículo es a proclamar ayuno. Lo primero que invita nuestro Dios a ser parte de esto que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Nosotros solamente debemos de clamar, de buscarle a Él, de buscar de Él todo el tiempo de nuestra vida. Quiero seguir leyendo la palabra del Señor. El versículo 15 dice de la siguiente manera: ay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá, gloria al Señor, como destrucción por el Todopoderoso. El versículo 16, un versículo muy maravilloso. ¿No fue arrebatado el alimento delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios? El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados y los silos destruidos porque se había secado el trigo. Cuánto gimieron las bestias, cuán turbados anduvieron los hatos, los bueyes, por gloria al Señor. También fueron asolados los rebaños, gloria a Dios. A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrazó todos los árboles del campo. El último versículo dice de la siguiente manera: las bestias del campo bramarán, gloria a Dios. También a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas y fuego consumió las praderas del desierto. Gloria al Señor. Dios nos hace un llamado en este capítulo, un llamado a buscar a Dios, un llamado a saber que en Él encontraremos un refugio, un llamado a saber de que las plagas que vendrán a la humanidad en los últimos días son plagas para que el pueblo que no obedeció considere que hay un Dios grande y temible. Ahora, hermanos y amigos, ha sido un privilegio, ¿verdad? Un placer el poder haber estudiado este capítulo 1 de este libro maravilloso de Joel. El capítulo 2 será un capítulo muy interesante en el cual nosotros vamos a comprender que Dios es un Dios maravilloso, es un Dios donde nos ha regalado a cada uno de nosotros, nos ha regalado su misericordia y su amor y su espíritu en cada uno de nosotros. Que la gloria, la misericordia del Señor esté siempre con cada uno de nosotros. Dios nos bendiga a todos.